lector de computador. Bueno, de acá. Preguntas. ¿Alguna pregunta de acá? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Lo que había dicho del tema de lo continuo y que no considerara como sí, pues no lo dejen ahí. Si yo partí con sulfuro o óxido, no dejen un material estéril metido de por medio. ¿Ya? Por último, le asignan el valor con un valor medio entre los dos sectores que se encuentran. Claro. Como que genera al final como si fuera la dilución que se va a generar y va a ser como sale. No, pero que si por ejemplo hacen esto, miren, supongamos que esto es 0, 0,7, 0, 0,5, esto es 0,0, 200 y acá 300. Esto cuando lo dibujen me va a quedar así. ¿Y aquí hay yo? Promedio estas dos, le coloco el valor medio. ¿Me entiendes? Ya. Eso no es algo que se debe hacer, no estoy diciendo como algo para concentrarse en una situación de esa naturaleza. Pero en la práctica, ese valor, si no está, tengo que demostrar, porque eso es le mando un correo. No, eso, que no están dados. Ya. ¿Alguna otra pregunta de esto? O sea, desde hasta tipo roca es estéril. Ya a eso solamente le escribe el tipo de roca. Sí, por eso yo les digo de que ustedes se pueden crear una condición en Excel para importar. Llegan y colocan cuando es uno, es que le asignan estéril. Óxido o sulfuro. ¿Ya? ¿Y por qué les sirve? Porque después crean la leyenda con esto. Con respecto al DIP y a la segunda, no hay que hacer ningún cambio ahí. ¿Qué le digo? Yo por lo general hago cosas reales. Lo que pasa es que tienen que fijarse la convención. De repente les puede tocar sondajes todos para arriba. Y hay una validación, pues entonces le cambian el signo y le nada. ¿Ya? Sí, porque miren, parece que la dicho y de repente se lo traigo todos para arriba. Entonces, lo hago con su qué, para que entiendan, se metan de cada hacer le cambian el signo. Chao. Eso, de esta parte. ¿Otra pregunta? La fotografía está los dedos. La botón y chao. Pero, aquí viene un punto. En este punto, para el proyecto, si yo analizo la base de datos, ¿para qué me sirve analizar la base de datos? Correcto, muy bien. Para saber cuántos sondajes tengo, la cantidad de metros barrenados, porque me da una idea claramente de la envergadura del proyecto, cuántos sondajes más cortos, cuáles sondajes más largos, cuáles sondajes tienen las mejores leyes, las peores leyes, todo eso lo puedo sacar de acá, sin hacer nada más. ¿Estamos? Entonces, ustedes les pasa esto, hacen lo que les acabo de decir, chequean la base de datos completa, y una vez que hacen eso, empiezan a sacar los metros barrenados, números de sondajes, porque son datos que se los van a preguntar. El profe dice en la defensa del proyecto, oye, ¿cuántos sondajes tenías? ¿Cuál es el sondaje más largo? ¿Cuál es el sondaje más corto? ¿Cuántos en promedio tenías? ¿Cuántos son tus metros barrenados? Porque es básicamente datos del proyecto que nos ayuda a tomar decisiones. ¿Ya? Listo. Entonces, validación. Entonces, lo primero es validación de la base de datos. Ese es el primer paso, el primer nivel. Luego de la validación de la base de datos, viene un chequeo en Vulkan, en el cual, cuando ustedes importan ahí a Vulkan, también tengo un video en el cual les digo cómo chequear. Ahora, lo que me di cuenta últimamente es que el chequeo de Vulkan tiene errores de repente, hay unos conflictos. Entonces les dice que hay un error de una columna cuando ustedes revisan la base de datos y no tiene esa columna. ¿Me entienden?
Pero igual lo tienen que checar. Ahora, se me olvidó un detalle importante. Cuando están validando en el Excel o en la tabla que crearon con su nombre, la manipularon. ¿Qué tienen que hacer cuando terminen eso? La copian, la pegan en otro archivo y hacen desaparecer el que tenían. ¿Por qué? Porque todo eso genera conflictos, genera rastros en la base de datos. Entonces, manipulación que le haga, otra hoja, elimino la hoja que tenía, creo otro archivo y así lo hago. Yo como trabajo, me gusta trabajar con base de datos y me encuentro todos esos rastros que quedan. Entonces después te aparece un conflicto. Chequeo. Luego que chequeas, ¿qué van a hacer? Tienen el chequeo y acá empiezan ya a dividirse las pegas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El que al tomar la base de datos validaron, no le hizo uno, le hicieron los tres. Los tres trabajaron validando la base de datos. Por ende, los tres saben qué mineral tiene y cuál elemento puede ser el principal y cuál vendría siendo el secundario. ¿Qué tienen que hacer con eso? Proceso metalúrgico. Se pone inmediatamente a investigar todo el proceso metalúrgico. ¿Y qué es lo que van a vender? ¿Un cada un año o van a vender concentrado? Correcto, concentrado. Entonces significa que en esta parte, cuando lleguen a esto, ¿qué es lo que vivían pegar? Ya, cuando entran a la biblioteca, investigan todo el proceso metalúrgico. Empiezan a investigar cada uno de esos puntos. El otro, que se ponga de antemano, por ejemplo, a estudiar estadística. Porque el otro se va a poner a generar el modelo. Entonces, cuando hagan esto, el chequeo en Vulkan es porque importaron la base de datos. Importación. Chequearon en Vulkan. Pero en este punto, como ya conocen su base de datos, pueden empezar inmediatamente a investigar el proceso metalúrgico. ¿Estamos? Investigar con respecto al elemento principal, el elemento secundario, qué es lo que van a vender, cómo lo van a vender, a quién se lo van a vender, etc. Lo otro, las coordenadas del proyecto no son coordenadas, yo lo coloco en el mar, lo que sea, porque no es una coordenada, ustedes lo van a ver el proyecto, ustedes lo crean. Entonces pueden ubicar el proyecto y de ahí ven cómo hacerlo. Entiendo que es un proyecto ficticio, entonces no le voy a asignar el proyecto con coordenadas, por ejemplo, de acá de Copiapó. No lo es. Ya. Entonces, definen esto, proceso metalúrgico. ¿Qué además van a investigar? Bien, el precio del metal. Tienen que investigar inmediatamente el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo van a estimar el precio? No estén esperando, chicos, al último avance, se los van a comer vivo ahí. Entonces, tienen que empezar a trabajar inmediatamente esto. Entonces, teniendo el proceso metalúrgico, tienen los elementos donde investigar los precios. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que quiero? La otra persona, ¿qué va a hacer? Pero un compadre que va a estar en el grupo. Poco más. Proceso metalúrgico, precios, bueno, el otro se va a poner a investigar el proyecto. ¿Cómo qué cosa? Publicación, todo eso. Entonces significa que se pusieron de acuerdo como equipo de trabajo y dijeron, vamos a vender tal cosa. Perfecto. Entonces la otra persona va a tener que llegar y empezar a investigar en función de dónde va a llegar el proyecto. Todo a cuánto se encuentra, por ejemplo, a distancia de por ejemplo, de NAM, si está veniendo concentrado, por ejemplo. La ubicación, los accesos, el tema de a cuánto se encuentra ¿cómo se llama esto? Ciudad, etc. Una anotación. Por favor, no vayan a colocar en los proyectos, no sé, por un animal y se pongan a extender 2 páginas de eso. El proyecto, creo que tienen que vender un proyecto. Ese es el objetivo, no sé si se lo explico el profesor Celso, es vender el proyecto. Si se los compra, pasa. Si no se los compra, muere. Entonces,
Es importante las cosas claramente, todo es importante, pero significa que yo tengo que ubicar y colocar la información precisa dentro de mi proyecto. Ya. Entonces, todas las características del proyecto, acá. Ahora, de acuerdo a lo que vieron con el Ulrich en planificación, les dijo ese compadre que la primera etapa del proyecto siempre la parte geológica es importante. ¿Y eso qué significa? Que ustedes lo primero que tienen que hacer en que realice la ubicación del proyecto es hacer todo el levantamiento geológico del lugar. ¿Ya? No temas de hidrogeología, propiedades geomecánicas, la medida que avanzando el proyecto. Pero la geología sí es importante en este ítem, porque está dentro de la planificación del proyecto. ¿Ya? Y con alto detalle en ese tema. ¿Ya? O sea, todo el contexto del proyecto tiene que estar desarrollado por el alumno o la alumna que esté investigando eso. Se dividieron inmediatamente las pegas. El otro que está acá va a seguir con el otro paso. Ojo, chicos, un consejo. Te investigar el proceso metalúrgico y hablé con tus compañeros o tus compañeros. No te quedes callado. Es mi consejo. ¿Por qué? Porque después empieza a pasar información antes de la interrogación. Estamos mal. Porque las decisiones se toman como equipo. Yo puedo empezar a investigar algo, pero la decisión es como equipo. Si una persona no está trabajando, tomo yo la bien de seguir trabajando. Un consejo porque hay problemas de la mentalidad. Entonces, y el de allá va a tener que ponerse a estudiar estadística. ¿Por qué? Por lo siguiente. Se realizó el chequeo en Vulcan, pero ahora viene el tema de, básicamente, ¿cómo se llama? Visualización de sondaje. Visualización de sondaje. Bien. ¿Qué es importante acá? O sea, yo me refiero para el proyecto, para la defensa del profe y para lo que tiene que estar en el informe. Si ustedes van a visualizar sondaje, todo esto se indica los videos, el botón, pero no el criterio. Si tú vas a colocar una imagen en tu trabajo, asegúrate que la imagen sea lo más representativo del lugar, que no se muestre la marca del software que están ocupando. No les pido lo siguiente. Entregan el informe y pegan esto. Un listado de todos los elementos del Vulcan. ¿Qué son de que tengo? Esta es la tabla. ¿Qué tengo que pegar? Lo otro. Toda imagen debe estar coordenada. Tiene que indicar el norte y, si es posible, mostrar la grilla en algunos puntos o indicar una descripción. Por ejemplo, imagen tanto se aprecia el número de sondaje en vista norte-sur, este-oeste, etc., indicando la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para no hablar mucho del informe, coloco esto, la topografía y hago esto. Y coloco una medida, al ladito. Extensión, etc. De aquí, acá, otra extensión. Colocan en planta, entonces las imágenes que nunca pueden estar calzadas. Planta, sección norte-sur, esto es. Planta, norte-sur, esto es. Y ahora, ¿cuántas? Tienen que buscar las que sean las más representativas del proyecto y el resto lo pueden tirar en anexo. ¿Mira? Entonces, otro consejo. Puede sonar como un poco, pero cuando hagan una imagen, conversan con su compañero. Mira, el chico dice esto, ¿está bien o está mal? Está bien. No. ¿Por qué? Porque no estén pegando la imagen a última hora, porque se nota en el informe. ¿Qué otra cosa más de acá? Visualización de sondaje, características, listo. Otra cosa más de acá. De los sondajes es para acompañar el análisis estadístico.
¿Por qué? Porque la estadística no considera el espacio. Entonces, lo que saquen visualizando los sondajes tiene que hablar con el análisis estadístico. Entonces, ¿qué pasa si dentro de la base de datos tienen valores atípicos? Valores muy altos. Lo muestro en una imagen. ¿Dónde se encuentran los valores más altos? Los valores más bajos. ¿Se entiende, no? O si tienen dos zonas, mi cuerpo va a estar así después, significa de que la zona de óxido y la zona de sulfuro. Entonces eso también tiene que indicarse todo eso en los sondajes. Estadística. De acá. Fíjense, hasta pega y recién esto es el principio del análisis estadístico. ¿Qué le recomiendo yo? Otro tips. Si van a trabajar realizando, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Vender un proyecto y elaborar una planificación. ¿Qué es mejor? ¿Un recurso geológico es bancable o el modelo de bloques es bancable? ¿Qué es bancable? ¿El modelo de bloques o el sondaje? El modelo de bloques. Entonces, ¿el modelo de bloques se construye con los sondajes o los compósitos? Correcto. Entonces, ¿dónde tiene que ser el estudio estadístico full? Los compósitos. Y en los sondajes, ahí no. Otra cosa. En el análisis estadístico, como les vuelvo a repetir en los videos, yo aprieto botones y explico cosas y voy ejecutando cosas. Pero no explico esto con detalle. En los videos incluyo el cero en el estudio estadístico. Porque estoy jugando. Pero no se incluye el cero. ¿Por qué? Porque el análisis estadístico es de la ley de cobre, de la ley de molibdeno, de la ley de fierro, de la ley. ¿Se entiende, no? Entonces no es con el cero. Profe, pero si no me afecta el cero, sí te afecta. La distribución del histograma. Te seca. ¿Ah? Entonces, el análisis estadístico, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Filtrando los coloquen los tiras. Hoy parece que me va a quedar callado porque muchos tips. Ya, filtrando cero. Ya. Entonces, eso es para los sondajes y también para los compósitos, el mismo proceso. Entonces, el análisis estadístico de los sondajes es para complementar la visualización de ellos. Entonces, por ejemplo, ustedes en el análisis estadístico, ¿qué es lo que les interesa? Les va a interesar la estadística descriptiva, les va a interesar el FDP, la función de distribución de probabilidad, histogramas y box plots. Yo creo que con eso estaríamos al otro lado. Entonces, el análisis estadístico realiza toda la estadística, ya media, todo, modo, etc. Estudia la función de distribución de probabilidad, distribución normal, log normal, weight, etc. Acá un punto. Acá les preguntan siempre esto. En esta parte. Entonces, la estadística, cuando coloquen en el informe la media, la nota, no necesitan qué significan los valores, qué significa la media, la nota, la mediana, cuál es el mínimo, el máximo, qué significa. Pero recuerden que la estadística toma todos los datos, mientras tanto que de repente los hace y dicen, ¿cuánto es el mínimo? La media. Oye, ¿dónde están los valores más altos dentro de tu base de datos? No sé, profe. No están situados. Es importante para nosotros, ¿no? Por la estrategia de consumo reserva. Entonces, por eso que esto, la visualización, acompaña
en la función de distribución de probabilidad, ¿cuál es mi consejo? Si tienen cobre, oro, el elemento que sea, buscar por literatura. Por ejemplo, tengo el cobre y yo llego a decir cuáles son los tipos de distribuciones que podría tener el cobre para poder justificarlo en el informe. ¿Estamos? Porque si no lo hacen, después les van a preguntar por qué tomaron la decisión que tomaron. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo, Por ejemplo, si tú llegas y dices, tienes elemento cobre. La pregunta es, ustedes lo que llaman a ver botones míos que yo, apretar esto, y va a salir una cantidad de distribuciones de probabilidad grande, 50 tipos de distribuciones. Pero la pregunta es, ¿con cuál trabajo? Y ahora les estoy diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar en la bibliografía, por ejemplo, si tengo cobre, cuáles son los típicos de distribuciones. ¿Por qué? Porque entonces realmente les puedo preguntar y decir, oye, ¿alguna consulta? ¿Sí? ¿Usted ha identificado la distribución de probabilidad? ¿Cierto? Sí. ¿Qué te dio? Hacer un valor tanto de distribución. ¿Cómo hiciste? No, es que yo probé toda esta. Listo. ¿Cuál es el que probaste? No sé, otra vez llegó un nombre tan raro que se me olvidó a mí. Era un nombre así como decir, un jugador de tenis, no tengo idea, pero son distribuciones que salen, todos los días salen distribuciones, ¿no? Había una Wakegi, Wakaxi, y la pregunta, ¿y qué le dice? ¿Qué significa eso? Y la empresa en el informe solamente coloque lo que ustedes realmente dominan. Fíjense en la imagen de la foto, por ejemplo, cargaste con mucha información y le pegaste un archivo estadístico con una parte de abajo, una varianza geométrica y no te la sabías, jodiste. ¿Por qué? ¿Qué es la varianza geométrica? En los informes técnicos, yo coloco todo lo que domino. Y si no lo domino, lo investigo. ¿Estamos? Ya, otra cosa. Cuando realicen este proceso estadístico, asegúrense de, yo lo enseño con ACFIT, Unidad, Vulkan. ¿Tienen que ocupar todos? No. Yo enseño herramientas en los videos. Por ende, si quieren también, lo podemos exponer con cualquier tipo de programa. No se trata del programa, se trata de que el informe tiene que tratar de que sea todo en unísono. O sea, que tenga una estructura que sea formal, que sea bonito y que no se vea, no sé, por Vulkan no me gusta la gráfica. La encuentro muy fea, tosca. Entonces, hay otra manera de poder decir que tiene la gráfica. ¿A usted le gusta programar, cierto? Uno puede hacer entonces eso es. Eso es por lo menos. Eso ya. ¿Ah? Por gráfica de casa. No sé. ¿Qué más de acá? Algo que de aquí es importante. Visualización de sondaje acompañando el tema estadístico. ¿Qué estadística? Descriptiva, FDP, distribución de probabilidad, y tienen que hacer histograma y box plot. Entonces, un detalle de los histogramas. Yo les estoy diciendo todos los tips que les van a ayudar en función de los errores que tienen sus compañeros semestres anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Lo siguiente. Semestres anteriores han mostrado histogramas que son como una cosa, ¿cómo les podría decir? Ya. Me equivoqué, ¿ven? Así. Vale. ¿Entienden, no? Y después muestran eso acá. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque se considera un extremo. Y no han sabido cómo lo solucionar. O sea, no han sabido solucionar. Entonces, si yo saco esto,
automáticamente me va a cambiar el tamaño va a cambiar. Los box plot son aquellos gráficos que se ven como cajas. No sé. Bueno, ahora explico si el abierto es subterráneo. Así que tamaño del subterráneo no. ¿Ya? Tomar un personaje y después viene el proceso de compositación. Ya. Esto no está en los videos. O sea, se hace el proceso todo, pero lo que voy a explicar acá sí se exige en la parte. Cuando ustedes realizan la compositación, tienen que relacionar inmediatamente con el intervalo de los videos, de los sondajes originales. Esos sondajes tenían un intervalo de los videos, no sé, por cada 5, 4, etc. Pero, cuando ustedes realizan el proceso de compositación, ustedes los van a compositar de 2, de 4, de 5, y van a tener que hacer un estudio estadístico. Eso sí está en los videos, pero incluyendo el set. O sea, filtrar el set. Entonces ustedes van a probar distintos tipos de soporte, distintos tamaños, pero no se olviden que el tamaño del compósito define también de cierta manera el tamaño del bloque, porque el bloque con el compósito, ¿se acuerdan? El tema de que sea múltiplo. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, un compósito de 4, el módulo de bloque no puede ser de 5. ¿Me entienden? Ya. Hacen el estudio estadístico de esto. De aquí viene este punto que vamos a hacer un problema, pero espero que ustedes no lo vean. Todo sale con compósito del bioestructura. Ya. Entonces tomaron esta parte de acá, la compositan, pero el programa hace esto. Toma, por ejemplo, parte de aquí, y cuando se producen quiebres o zonas de cambio litológico, o contactos, o cambio de zona, automáticamente se reinicia y comienza nuevamente de ahí a compositar. Pero los compósitos no son exactos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que si ustedes llegan y le colocan en la computadora, voy a compositar de 2 metros, no van a tener 2 metros. Va a haber 2, pero otros que van a ser un valor diferente. 2 como tanto, 1 como tanto, ¿está? Siguiendo esa lógica, ¿qué es lo que yo ando buscando cuando realizo la compositación? ¿Qué busco cuando realizo compositación? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces significa que cuando yo realizo un logueo, el logueo básicamente, de repente los logos tienen mucho intervalo, entonces los soportes son distintos y la estadística ya no es representativa. Entonces, para hacerla más representativa, es que se realice una compositación para regularizar los soportes. Pero, cuando ustedes realizan la compositación, hay que hacer una gráfica, y eso no está en los videos, que es básicamente la gráfica que a ustedes les permite realmente saber si ese compósito es el correcto o no. Que debería ser básicamente, por ejemplo, acá que voy a colocar los tamaños, y acá los números. Solo aplicar o frecuencia. En un gráfico acá tengo la frecuencia y acá tamaño. Ya. Mira, van a apretar 2 y ustedes van a hacer este estudio, el análisis comparativo. Pero cuando lleguen a esta parte del 2, van a tener que hacer una gráfica en el cual, en el report que entrega Vulkan en la base de datos del compósito, que eso está, vuelvo a repetir, todos los videos, van a entrar ahí y van a ir a la base de datos y van a copiar eso, lo van a exportar. Pero cuando realicen el compósito no va a ser 2,
como les dije, pueden tener otro número. ¿Qué significa? Que van a tener que tomar todos los comp, que se les llama, todas esas cositas, el tamaño del length, la longitud, este archivo, ese length, y ese es el que van a llegar a ser un gráfico en Excel. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que debería yo tener en este gráfico? Debería tener esto con 2, ¿o no? Tendría que tener todas las frecuencias en 2, pero no tengo eso. Entonces, ¿qué significa? Que yo posiblemente voy a tener una cosa así.